Monse, muchas gracias por este tiempo que me concedes para platicar acerca de tu libro, La secretaria del inframundo, con el cual hiciste, pues, equipo, trabajaron a cuatro manos con Paulina Márquez. Eh, Quiero que me platiques cómo fue este proceso de trabajar a cuatro manos, cómo es que se conocieron y cómo llegó esta idea, este personaje tan peculiar. Híjole, es bien curioso porque, bueno, yo conozco a varias autoras que pues siempre te dicen que el escribir un libro es súper difícil, ¿no? Que es como es bien difícil estar tú solo con tus pensamientos y luego conozco no sé si estés familiarizado con el trabajo de Iria y Selene, pero yo las quiero mucho, escriben unos libros increíbles también con Penguin Random House. Y ellas en su momento cuando yo les comentaba de este tema de, oye, ¿cómo es escribir en dúo? Me decían, no, pues es difícil porque pues ahora si tienes ideas tú solita. Ahora imagínate dos cabezas haciendo lo mismo. Em, pero la verdad, y yo aquí sí voy a ser bien honesta, yo agradezco muchísimo que hubiera otra cabeza pensando conmigo, porque en esos momentos en donde nos atorábamos, era increíble que si yo ya no sabía para dónde moverme, Pau podía decir algo. Y viceversa, ¿no? O sea, cuando Pau también estaba atorada en este tema de dibujo, en el tema de cómo hacemos esta viñeta, qué hacemos con esto, pues también era como, incluso como darnos esta retroalimentación y validar que lo que estábamos haciendo no estaba mal. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho ese proceso. En cuanto a cómo fue que hicimos esta como conexión, es una historia muy chistosa porque, bueno, la idea principal de la Secretaria del Inframundo sale a partir de que mi mamá me regala un corset, lol. Eh, y yo empiezo a hacer videos en TikTok con este outfit tratando como de stylearlo acá increíble, pero me salió como si fuera secretaria de servicio público. Entonces dije, la verdad es que se ve muy emo, probablemente sería una secretaria, pero si el IMSS estuviera en el inframundo, ¿no? Esa era como la idea. Y empecé a hacer unos sketches en TikTok de este personaje. A la gente le pareció muy interesante y yo empecé a crear como una línea, una historia con estos videos. Y pues dije, oye, ¿sabes qué? Yo siempre he querido escribir. La verdad es que he escrito algunas otras cosas como en privado, pero pues esta era como una historia que la gente quería escuchar. Siempre he querido escribir y cuando me sentaba a tratar de escribirlo, como que no me gustaba cómo quedaba porque en su inicio era un formato muy visual. Entonces, quería buscar algo así como, pues más visual. Yo soy mucho de leer manga y mucho de leer cómic y novela gráfica. Entonces dije, estaría increíble poder hacer algo de ese estilo, algo así, pero yo no dibujo. Palitos y bolitas. Y en un cóctel justo de otra editorial, la cual no nombraremos, en la FIL, me presentaron a Pau y digo, ahí hablamos unas cuantas, o sea, unos cuantos minutos, luego se acercó conmigo de que para hablar, que le marcara a su mejor amiga, una cosa muy extraña, ya después para contar esa historia si quiere, pero nos conocimos muy poquito tiempo y ya nos empezamos a seguir en Instagram y ya, y cuando sale esta idea de, oye, estaría increíble poderlo hacer en formato visual, yo me puse a investigar, yo investigué, y me acordé que, oye, yo conocí a una súper increíble ilustradora en la FIL Guadalajara, una autora de sus propios libros, ha sacado muchísima novela gráfica, muchísimo cómic y ya había colaborado con otra autora anteriormente, entonces ya tenía la experiencia de hacer esto, entonces fue como de déjame yo le marco, entonces le hablo por Instagram y le pido así como de, oye, ¿qué consejo me darías para publicar una novela gráfica? Yo pensando, ella me va a decir, ay, claro, la hacemos tú y yo. No captó la indirecta. Me mandó con todos los ilustradores antes que con ella. Hasta que no le dije yo, ay, ¿no lo quieres hacer tú? Y me dijo, ah, pues sí, ¿verdad? No pensé que quisieras trabajar conmigo. Y yo, ay, Paulina, estás viendo que te estoy mandando indirectas. Y ya de ahí salió que empezamos a trabajar juntas y estuvo bien rápido, pasó súper rápido porque la conocí, a los 6 meses le hablé, al día siguiente nosotros, bueno, a los dos días como después ya teníamos un contrato ella y yo, y de ahí empezamos a buscar editorial y como al mes y medio ya teníamos editorial. Entonces sí fue como así, esa es la historia. ¡Wow! Vaya que fue bastante rápido este proceso y, ¿sabes? Creo que el resultado, y no me vas a dejar mentir, han tenido muy buena respuesta de parte de todos el público y sobre todo quienes ya te siguieron y ya conocieron a través de tu cuenta de TikTok a la secretaria de Inframundo. Pero por ejemplo, bueno, es que esta parte de las viñetas como tal, porque aquí están, o sea, podemos ver aquí algunos ejemplillos y todo, la verdad es que visualmente está genial. ¿Cómo llegan a la selección de estas paletas de colores?
quiero que me digas qué fue lo que influyó. ¿El guión influyó para el estilo visual de pues sí, de estas viñetas? ¿O qué sucedió primero? Este, yo, bueno, yo, como te digo, no, este es mi primer libro. Pau ya tiene muchísima más experiencia haciendo esto. Entonces, cuando nos sentamos a hablar de, oye, queremos que sea color, que seamos blanco y negro, que se parezca más a un manga que es completamente blanco y negro, vamos a hacer algo más. Ella ya había trabajado en una novela gráfica donde le habían permitido dos tintas, ¿no? Y me decía, oye, es que a dos tintas sigue sin ser un proceso muy caro, porque luego, pues, hay un tema ahí como de si la editorial quiere arriesgarse a imprimir en tanto color, porque acaba siendo un poco más complejo, los costos y todo. Es mucho más económico, pero también podemos jugar mucho con las tonalidades, porque, pues, depende de cuánto diluyan la tinta, de cuánto la saturamos. Y yo, no, pues, eso me encantaría. Y me dijo, la verdad es que para lo que nosotros estamos hablando y de los temas que queremos tocar y de la mitología que queremos trabajar y las vibras, ahora sí que el estética que queremos dar, el color que más nos gustaba fue el rojo, ¿no? Pero esta idea de trabajarlo a dos tintas, que sería el negro y el rojo, fue 100% de Pau. Ahora sí que ella tiene un ojo mágico. Mágico. Entonces, pues de ahí sale esa parte y luego también fue como ajustar un poquito en qué personajes lo van a tener como mucho más tenue, quienes van a ser completamente, completamente oscuros. Entonces, esa parte sí fue muy divertida, la verdad. Oye, visualmente, ¿cuál consideras de todas las viñetas que vemos dentro de la historia que son clave para Ujú. transmitir la atmósfera y el tono de la historia? Yo creo que la primera hoja, en donde literalmente en cuanto la abres, aparece un señorcito así de Oli. Yo creo que justo te dice en qué vamos a estar, ¿no? Va a ser algo medio mórbido, pero muy chistoso, pero al mismo tiempo burocrático, la que sigue. ¿A qué sí? Esta, ¿no? Esa, justo. Sí, 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 sí. Sí, tienes toda la razón. Ajá. ¿Y qué otra más consideras que es también así como que le va, digamos que ya va teniendo como en el arco de la historia? Porque si bien muchos también se van a sentir identificados con ese ambiente de oficina, con esas personalidades de cada uno de los que trabajan ahí, ¿cuál crees que también puede ser ese momento clave? Ay, es que es como elegir. Yo soy hijo favorito, ¿no? Este, pues creo que un momento muy pivotal de la historia es primero cuando tenemos hay una viñeta muy específica en donde está como partida a la mitad y tenemos a nuestros dos personajes principales, ¿no? Esa es como la que marca la pauta para todas las personas que nos van a interesar. Esa es una, pero también hay una viñeta que a mí me fascina, que yo amo, que encuentra como este, lo chistoso que es la vida burocrática. O sea, lo chistoso que es trabajar en una oficina, porque a veces no haces nada y a veces literal te estás picando el ojo por horas. Entonces, hay unas viñetas que están con el tiempo en el centro que me encantan. Creo que es mi viñeta favorita que Pau y yo hicimos. Es padrísima porque justo es este paso del tiempo en cómo se siente una eternidad cuando chambeas. De no estoy haciendo nada, pero pues me pagan, pero no estoy haciendo nada. Eso, así. Sí, tienes toda la razón. Ya no, esa no la vamos a mostrar para que también se interese el público y diga de qué están hablando, de cuál viñeta están hablando. Pero sí, sabes que también el ambiente de la oficina que plasman en esta novela gráfica, sobre todo muy peculiar en este ámbito del inframundo, es un elemento muy distintivo, ¿no? Finalmente, tú, o bueno, o ustedes, ¿cómo concibieron este espacio dentro de la historieta? Bueno, yo, y esto lo sabe la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, pero yo tengo cuatro trabajos, entonces, y he trabajado en muchas cosas. Entonces, he estado en muchos lugares de oficina, en diferentes países, pero en México, y los lugares más surreales son en México. O sea, independientemente de si estoy tomando una misma oficina y poniéndola en dos diferentes lugares, por ejemplo, una oficina de Estados Unidos y una oficina en México, lo surreal que son las oficinas de México es otra cosa, ¿no? Es una cultura muy específica y se presta para unas escenas y para situaciones muy particulares que yo no podía como concebir en dónde más podríamos ponerlo que no fuera en el inframundo, ¿no? El inframundo se me hace como este balance de, pues ya me morí, pero incluso en la muerte existe burocracia, incluso cuando ya no quiero, me sigue persiguiendo la vida Godín, ¿no? Es como, me persigue hasta la muerte, esta clase como de sentimiento. Y también, pues porque se me hace tan
Es surreal, que es como de, claro, claro, si algo fuera a ser mexicano, sería el inframundo. Esa es como la razón por la cual se concibe de esta forma. ¿Qué aspectos del personaje fueron los que más les costaron, pues sí, plasmarlos en aquí, que lo viéramos? Es bien curioso porque el tema de los personajes no fue complejo. O sea, y esto tuvimos una entrevista el otro día, por eso te puedo contestar como Pau contestaría, porque literal lo dijo hace unos días, en donde hasta yo me quedé, ¿cómo crees, brother? ¿Cómo que no batallamos? Este, pero la realidad es que yo, o sea, yo pensando esto va a ser súper difícil y hicimos de que una o dos revisiones, yo pensando que eso era un proceso muy largo, Pau me dijo, no, o sea, la realidad es que cuando uno hace un libro es como de corte, regresa, corte, regresa, corte, regresa, ¿sabes? En este caso no, cuando yo le dije a Pau, mira, la secretaria tiene estas características, se ve de esta forma, hace esto, ella llegó con un borrador y me dijo algo así, yo le dije, es que es justo lo que yo imaginaba. Y cuando empezamos a hablar de los otros personajes, igual yo tenía como características muy específicas que quería cada uno de ellos que tuviera, pero igual, o sea, como que siempre he tenido esta sinergia con Pau de que yo le puedo expresar algo y ella entiende a qué me refiero. Entonces, no hemos batallado con ese aspecto para nada y la verdad, ella también me dijo, pues es que no fue muy complejo, o sea, tú llegas con este diseño de personajes, me dices qué es lo que quieres, yo lo dibujo, te lo enseño y tú me dices, ay, nada más hazla 2 milímetros más alta y está, y se imprime, y ya. Entonces, el tema de los personajes como tal no fue algo que nos costara mucho trabajo, la verdad. Se nota cuando estás trabajando, también colaborando con alguien profesional, con alguien que ya ha tenido esa, pues sí, que se ha empapado de gran experiencia y que puede resolver algo cuando hay buena comunicación. En este caso, por lo que yo percibo y por lo que leo en el libro, hubo una muy buena química entre ustedes y se nota y se percibe. Y la verdad, lo cual es que las felicito muchísimo. Y sobre todo por este personaje, que es la secretaria, una secretaria muy peculiar que, pues finalmente sí rompe con ese código de la empleada, pues ideal o no sé, dentro en inframundo, ¿no? Porque estamos hablando que ella trae esas ideas en que le está ayudando al jefe, está actualizando al jefe también, está siendo social con las amigas y sobre todo dices, en el inframundo, que no esperas que haya esa amabilidad o que haya ese acercamiento, esa empatía con el compañero. Platícame un poco al respecto. Pues aquí, como te digo, ¿no? Yo tengo muchos trabajos y la realidad es que pues uno pasa el 80 y tantos% de su vida en la chamba. Entonces, yo he tenido la fortuna de que en todos los lugares en los que me he parado a trabajar, siempre he tenido compañeros que han hecho que sea ameno, que sea manejable, ¿no? Porque pues todos hemos tenido algún jefe que hace algo, todos hemos tenido algún compañero que es así medio, todos hemos tenido situaciones difíciles con cliente o con proveedores o con que sea con quien tú te relaciones en tu trabajo o las cosas o las tareas que lleves. Pero la realidad es que yo creo que las personas que conocemos en el trabajo que se hacen amigos son mucho más fácil de empatizar con, ¿no? Porque entienden lo que estás viviendo el 80% de tu día. Entienden cuando se quejas de tu jefe porque tienen el mismo jefe. Entonces, a mí se me decía muy, se me hace como, nosotros siempre vemos, por ejemplo, a las trabajadoras del servicio público que las vemos así como de enojadas, mal encaradas, pero yo siempre me pongo a observar, yo soy alguien que observa, me gusta sentarme a ver gente y siempre, por ejemplo, que espero que me den visita en el IMSS o que me den así, yo me pongo a ver a las secretarias ajá, y siempre están chismeando entre ellas, o sea, sí hay una camaradería, camaradería entre estas dos personas que a lo mejor pareciera que odian su trabajo y que odian el mundo, pero la realidad es que a ellos se les hace ameno estar ahí. Entonces, a mí, yo quería plasmar algo similar, ¿no? Que si bien la secretaria está haciendo esto porque es su trabajo, también lo hace porque al final del día esta gente es gente con la que se puede primero relacionar, empatizar y también se vuelven amigos, ¿no? Se vuelven familia. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso, no? Que nos volvemos familia, como bien mencionas, estamos más tiempo en la oficina que en nuestra propia casa. Y sabemos más de la vida del compañero, del jefe, que está al lado de ti, que de tu propia familia. Entonces, eso también lo reflejas y es una manera muy amena con lo que lo haces, que son con estos chistes, que también es humor negro, también utilizas también esa sátira, porque también no nada más se queda ahí en cosas pues trascendentales, ¿no? Que nos puede suceder en el día al día, sino que también son reflexiones que nos invitas y nos dejas
también, para que podamos seguir disfrutando de esta gran historieta. Justo esto que mencionas de la sátira, ¿no? Yo tengo un humor negro, siempre, y creo que la parte más difícil del, preguntabas hace rato, ¿no? Si hubo algo que nos costó trabajo. Yo creo que la parte más difícil del libro es la comedia, porque uno tiene que saber para quién está dirigido, o sea, quién sí va a entender mi chiste, pero incluso si no es la persona para la que va dirigido, que pueda decir, ah, claro, si yo trabajara de eso también me reiría, o sea, como que esta parte de satirizar un poco el día a día de las personas puede llegar a ser un poco complejo, porque nunca me estoy burlando, les digo, yo vivo este día a día diario, eh, pero quería que se sintiera muy cercano, o sea, muy, si es una sátira, sí estamos haciendo una crítica también a lo absurdo que puede llegar a ser veces la burocracia y el trabajo, pero también es con todo el respeto del mundo, porque pues es lo que me alimenta a mí, alimenta a mi familia, alimenta al mundo, ¿sabes? Le había hecho dos preguntas muy específicas para ti, que es acerca de los personajes, de cómo fue que los desarrollaste, si tuviste como algún contratiempo o algo que se te haya, pues, dificultado para Aquí realizarlos. vamos a ver si contesté bien. Ajá, a ver, vamos a ver. Es como los juegos de los esposos de quien pone Ándale. la Sí, tablita. Sí. ella. Ajá, pues no, todo salió muy rápido. De hecho, más rápido de lo normal. Y que normalmente uno hace sus bocetos y exploraciones y dibujas y, oye, ¿te gusta? O así. Pero en particular la secretaria, como el tercer dibujo que hice, como que ahí está. O sea, ya para qué le muevo, ya para qué hago otro boceto. Ese es, y ni para qué le intento inventar el hilo negro, ahí está. Y con todos los personajes también, nada más hubo uno que Monse me cambió el peinado, pero nada más todo salió súper bien y súper rápido. Sí, Es Contestó, justo lo sí, que yo correcto. dije. contestó bien, lo hiciste ya. Muy bien, tienes estrellita. Y la siguiente pregunta fue, sí, la siguiente pregunta fue que, para ti, ¿qué detalle visual en cuestión de las viñetas consideras que fueron o son clave para el desarrollo de la atmósfera y el tono de la historia? Pues yo creo que el uso de los dos colores, el hecho de que no sea ni a una tinta, por ejemplo, como el manga, ni a cuatro tintas, como la mayoría de las novelas gráficas europeas, porque las cuatro tintas te dan de repente demasiada libertad y a veces eso no es bueno, porque es más difícil escoger una cosa, ¿no? Cuando tienes un millón de opciones es muy difícil decidirte por una, pero cuando tienes dos o tres dices como, ah, está más fácil. Entonces para mí yo creo que el haber escogido dos tintas y que fueran justo estos colores que reflejan la personalidad de la historia, que es el rojo y el negro, eso es para mí lo que le da más esa personalidad. La tercera fue, ¿qué influyó el guión en el estilo visual de la historia para realizar la historieta o la historieta fue con el guión? Yo creo que la historieta influyó en el guión porque no trabajamos un guión tal cual. Yo lo primero que le dije a Monse cuando empezamos a trabajar, me dijo, oye, ¿vamos a hacer un guión o qué vamos a hacer? Y le dije, no, no vamos a hacer un guión porque a mí, a mí no se me da algo que yo, de entrada el cómic es un medio en el que en una película tiene sentido hacer un guión con las características técnicas de un guión cinematográfico, de que pues, el tamaño de letra y que una página es un minuto, etcétera, etcétera, porque ese guión lo va a ver muchísimas personas, lo van a utilizar como herramienta, ¿no? De que si la persona que busca los sets, si la que hace los horarios para que si es de día o de noche, que todos los actores, que no sé, cinematógrafos, o sea, todos tienen su copia del guión porque la necesitan. Acá éramos dos personas, si acaso, no sé, tres o cuatro con quien nos ayudaron a leerlo, ¿no? Entonces, yo sí le dije, ¿sabes qué? A mí no se me da hacer guión. Una de las razones por las que empecé a hacer cómic fue porque me di cuenta de que no necesitaba escribir con palabras, sino que podía pasarme a los dibujos y con los dibujos construir la historia. Y pues sí, sí hicimos una especie como de escaleta, de outline, para de ahí empezar primero supimos todo lo que iba a pasar
pero los detalles sí iban saliendo ya cuando hacíamos la historieta, porque también al momento de hacer el dibujo es cuando se da el timing de los chistes y de todo esto. Entonces sí había, y como muchos de los chistes eran visuales, entonces necesitábamos que cuadrara dentro de la lectura. Entonces yo creo que más bien fue así, en ese sentido. Platicó un poquito también esta Monse, ¿cómo fue que ustedes se conocieron? ¿Cómo fue que empezaron a trabajar y qué tan difícil fue para ti trabajar a cuatro manos? Y yo. Pues, pues es que yo ya había hecho una novela así con alguien más, entonces ya tenía más o menos la experiencia de trabajar con otra persona y también eso, pues el haber tenido yo una experiencia ayuda a hacer más concisos ciertos puntos, porque en el proyecto anterior luego fue un proyecto muy largo que se tardó muchísimo, entonces también eso fue algo que yo le dije a Monse, yo no pienso hacer un proyecto tan largo, si la historia da para más, entonces hay que dividirla porque pues son un montón de años de trabajo y necesito yo que salga lo más rápido que sea humanamente posible. Entonces, creo que lo más difícil fue tener que competir con los cuatro trabajos de Monse. Eso es siempre lo más complicado. Esa es ese siempre es lo que nos hace tardarnos un poco más, ¿no? Que tenemos que estar Cuadrando viendo, horarios. cuadrando horarios. Luego, pues siempre pasa esto de que el imprevisto, de que no sé, como ahorita, o luego hay días que, no sé, yo vi en Ciudad de México y entonces no se me decía, ya no voy a llegar porque ya voy a llegar bien tarde y tengo que llegar a dormir. Entonces, eso fue lo más complicado, pero en la parte creativa creo que hicimos muy bien esta mancuerna de que yo tenía la parte del dibujo y de la narrativa gráfica y Monse traía toda la comedia. Sí, justo, es lo que le estaba diciendo a Monse, que las felicito a las 2 porque se nota esa calidad de trabajo, se nota en tu caso esa experiencia que ya nos platicaste un poco que has tenido y que eso ayudó mucho y enriqueció mucho también el trabajo de Monse y de las 2 para tener en nuestras manos, ahora sí, esta fabulosa historia. Chicas, para ya ir finalizando esta entrevista, a mí me gustaría que nos den sus redes sociales y que nos digan en dónde pueden conseguir su libro. Mis redes son Monse-Riz y pueden encontrar nuestro libro en todas las librerías del país. Estamos en Gandhi, El Péndulo, Sanborns. ¡Ay, estamos en Sanborns! Y El Sótano y Mixup también, Gonville. Gonville. Entonces, pues sí. Redes son @pau.marquez, Pau con dos U. Y también pueden encontrarlo en línea en Busca Libre, en Amazon y en la página de Penguin, si hacen restock algún día. Sí lo van a hacer. Sí, que esperemos que sí. Sí, ahorita es que nos ha ido muy bien. Yo luego veo y en Busca Libre luego de repente se acaban. Y como que digo, sí se está vendiendo. Es un libro bastante divertido, muy ameno. Quienes llevan su vida godines se van a identificar y quienes no van a disfrutar y van a decir, oh, lo que me espera. Ay, Justo. sí, sí, ha sido muy bonito la Sí, recepción. Pero también como pues uno está aquí en la casa, eso sí, pues como que se está vendiendo allá afuera. no, qué padre, la verdad las felicito, chicas, y nuevamente les agradezco su tiempo. Amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.